Esta mañana continuamos con los estudios que estamos desarrollando en Hechos de los Apóstoles, el último verso del capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Habíamos visto ya, Pablo fue prendido en el templo, fue golpeado, etcétera, etcétera. Allí fue llevado a la fortaleza y ahora, versículo 30, debía presentarse frente al concilio. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual la acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Sacándole a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hermano, qué importante es cuando también uno está trayendo una palabra, que cada uno pueda entender de que esa palabra es para nosotros. Por eso el apóstol Pablo no hablaba y estaba mirando el techo, estaba perdido. Dice, no, mirando fijamente a la audiencia, porque la palabra, hermano, es para nosotros. Toda la palabra es para nosotros. Si a veces sentimos que alguna cosa nos golpea, no es porque se lo estén predicando a propósito, porque Dios sabe, hermano, la situación, sabe la vida de cada uno, y el Señor, hermano, no quiere que lo torcido se salga del camino, sino que las sendas sean enderezadas. Y por eso miró allí a este concilio. El Señor lo había dirigido a este lugar para que diese testimonio acerca de Jesucristo. Podría haber hablado de tantas cosas, podría haber contado de cuando era chico, de cómo llegó a Jerusalén, de sus días de estudio en la academia allá en Jerusalén, con Gamaliel. Podía haber hablado de tantas cosas, pero ¿de qué tenía que hablar? ¿Para qué lo llamó Jesucristo en el camino a Damasco? Para que diese testimonio de aquel en el quien antes él no creía y perseguía. Y por eso quiere compartir el testimonio en esta oportunidad, hermano, no con personas que han alcanzado la misma fe, sino con gente que aún no ha alcanzado esa fe, y por eso quiere estar dando testimonio de estas cosas. Sabemos que en aquellos días los romanos gobernaban todo lo que era el mundo antiguo, y allí tenían ciertas figuras que no revestían una autoridad absoluta, como el rey que había sobre Israel o la reina, y tampoco el concilio, pero en temas concernientes a las leyes de Dios, no a las leyes de la República, no a las leyes de Roma, sino leyes puntuales en cuanto a orden y conducta. Allí se le daba cierta libertad de que todo aquel concilio, grupo de religiosos, un grupo religioso que estaba formado por dos corrientes principales de creencias. Había dos grupos, era como si habláramos hoy, mal dicho, la gente dice: ¿a qué iglesia vas? ¿No? Y dice, yo soy de tal iglesia. Bueno, acá había dos congregaciones, dos pensamientos totalmente distintos en aquellos mismos sacerdotes de ese mismo templo que estaba en Jerusalén, que leían la misma escritura, pero ahí también podemos ver que no todos, a pesar de que todos estamos viviendo en el mismo tiempo, todos los que estamos escuchando el mensaje o acá en vivo y en directo, estamos viviendo el mismo tiempo, estamos viviendo en el mismo lugar, pero no necesariamente todos vamos a tener el mismo conocimiento de la palabra de Dios. Y así, hermano, ocurría, a pesar de que en cuanto a la letra podían ser muy doctos, había escribas encargados, no estaba la imprenta todavía, y para preservar la palabra de Dios había gente que eran la actualidad, un escribano hoy que transcribe algo y da fe de que es una copia fiel al original.
así se hacía con los escritos, hermanos, proféticos, porque imagínense la manipulación de un mismo rollo de la ley al cabo de tanto tiempo. Entonces había escribas, y había escribas de los dos sectores. No era un desconocimiento en cuanto a la letra, no era un desconocimiento histórico, era un desconocimiento de la revelación, una revelación de Dios espiritual que le hace entender el tiempo en el que se está viviendo. Eso es, hermano, importante, como yo lo mencioné por arriba ayer en la iglesia de Juan Lacase. Cuando vino el Espíritu Santo, lo primero que Pedro alcanzó a entender era el tiempo en el que estaba viviendo. Dice, de esto habló el profeta, y de esto otro habló el profeta, de la manifestación de lo que está ocurriendo hoy en día. Porque sabemos, hermano, que al día de hoy, como ocurría allí cuando el apóstol Pablo estaba allí, hay gente hoy que está esperando la venida del libertador, está esperando la venida de un Mesías, pero de un Mesías que nazca en un pesebre. No están esperando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá, hermano, con gran gloria para hacer juicio, hermano, sobre las naciones, como la palabra de Dios enseña, porque toda la escritura, hermano, es útil, y también leemos en el libro Apocalipsis las cosas, hermano, que están aún por venir. Pero, hermano, esta gente no había conocido. ¿Sabe que hay una ocasión que Jesús estuvo llorando? ¿Sí o no? No fue cuando lo clavaron en la cruz, hermano, fue cuando iba a entrar triunfante en Jerusalén. Dice, oh Jerusalén, que matas a tus profetas. Dice, si conocieses el tiempo de tu visitación. Hermano, qué problema que no conocer la Escritura, porque conocían la Escritura. Pero muchas veces, hermano, estamos allí en una algarabía y en una cosa superficial, humana, y no, hermano, en el mismo espíritu del Espíritu de Dios. Dice, si conociese el tiempo de tu visitación, porque a pesar, hermano, de ese regocijo que tenían un regocijo basado en una esperanza carnal. Estaban con una esperanza en una intervención de Dios, política. Estaban esperando una intervención política, estaban esperando allí una revuelta, estaban esperando un libertador, como todos los países acá sudamericanos, ¿no? Que fuimos colonia en algún momento. Allí los diferentes oyentes de distintos países tuvieron libertadores. Bueno, el pueblo de Israel estaba en la misma, esperando algún Artigas, algún Bolívar, lo que sea. Eso estaban esperando. Y cuando lo vieron venir, ¡ah, qué gozo, qué alegría! Y era lo que les preocupaba a los discípulos. Señor, ¿cuándo restaurarás el pueblo de Israel? Eso, mire, si lo hubiera dicho hacer en 1964, creo que fue, una cosa así. No tiene importancia exactamente la fecha, después lo ve usted. Pero, hermano, porque Jesús no vino a hacer política, ¿ah? Él vino a ofrecer su vida en rescate al pecador. Y en los reinos de este mundo, hermano, pasan, como pasa el mundo, las vanidades, los imperios. Recuerda la visión de Daniel, 4 imperios distintos, aquella estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro y de hierro mezclado con barro. Los reinos pasan, hermano. Decía una canción que cantábamos antes, mi Dios y yo, dice, el mundo pasa con sus vanidades, mi Dios y yo, eternos y sin fin. Hermano, el mundo pasa con las vanidades, todas las cosas por las que trabajamos cada día, por todo lo demás, son cosas pasajeras, hermano. Lo único que queda es lo espiritual, hermano. Eso espiritual que es eterno, como Jesús enseñó para los que estaban muy preocupados de hacer graneros y ampliar esos graneros. Él dijo, haceos tesoros en los cielos, donde ni el orín, ni el óxido, ni la polilla corroen. Haced tesoros, hermano, porque esos tesoros, hermano, en los cielos son eternos. Y como ha estado también enseñando el pastor, el Señor vendrá con retribución y con pago. Así va a venir el Señor, hermano, y sabemos, hermano, que nuestra conducta delante de Dios, el ponernos a cuenta, enseña la palabra de Dios, y si llegas acá con la ofrenda y tienes un problema con el hermano, ve y arréglate primero y luego
presenta la ofrenda, porque el Señor, hermano, no recibe, no recibe la supuesta gloria o honra que le queremos dar si primero no nos ponemos a cuenta con el hermano primero y luego también con Dios. Bueno, hermano, allí el apóstol Pablo entonces le habla porque quiere que entienda, como yo le dije hoy. Capaz que cuando arrancamos a cantar, y bueno, yo tengo que tocar, invocarle al micrófono, no equivocarme en los tonos, llevar más o menos el ritmo, cuando practicamos hoy. Me dice, no, la letra es así. Le digo, bueno, ya que la letra es así, también dice, pueblos todos, batid las manos. Le habla a usted, hermano, para que no esté, pueblos todos, levanten las manos, y estamos con las manos. No, hermano, que debemos cantar a Dios, debemos alabar a Dios y hacer las cosas, hermano, realmente de corazón. Y acá el apóstol Pablo, a pesar de que esta gente todavía no había entendido, porque el que está en el mundo y no entiende, no es un enemigo, hermano. Es una persona que está allí esperando el tiempo oportuno, y si es un instrumento de Dios, Dios va a enviar el instrumento para comunicarle el mensaje. Pero como dice la Escritura, ¿cómo oirán? ¿Cómo sigue? Si no hay quien les predique. ¿Para quién es ese mensaje? ¿Es solamente para el pastor o para el evangelista, hermano? Es para cada uno de nosotros. Ah, Señor, ¿cómo voy a hablar? Yo soy torpe de lengua, como dijo Moisés. No, hermano, a veces no tiene ni que hablar. Puede agarrar y compartir la predicación, la pone en su estado de WhatsApp, que lo mira a tantas personas, se lo pasa a alguna persona conocida. Había una canción también que cantábamos años atrás que decía, si tienes compasión de tus amigos, entonces háblales del Salvador. Si, hermano, realmente apreciamos a alguien, yo creo que si salimos de acá y le preguntamos a cada uno, ¿tiene alguna persona que aprecie? ¿Tiene algún amigo? Bueno, si tiene una persona que aprecie, hable acerca de la obra redentora de Jesucristo, hermano. Y allí entonces el apóstol Pablo, a pesar de que estaba hablando con gente que en su corazón estaban convencidos que eran los dueños de la verdad. Estaban convencidos. Hablaba con un fariseo, hermano, y le podía poner un detector de mentira hoy en tiempos modernos. Estaba convencido. Hablaba con un saduceo y estaba convencido de que estaba en la verdad. Pero creían dos cosas opuestas. Recuerda que allí, en una de las oportunidades, van frente a Jesús, ya que no creían los saduceos en que había espíritu, en que había ángel o en que había resurrección, le plantean aquella situación hipotética. Si una mujer estaba casada, falleció sin haber tenido hijo, y la ley de Moisés enseñaba que debía casarse con el hermano de su marido, y se casó con un hombre, tampoco tuvieron hijos, murió se casó con otro, tampoco tuvo hijo, finalmente dice se murieron todos los hermanos y se murió también la mujer. Es en el reino de los cielos, ¿de cuál de ellos va a ser esposa? ¿De cuál de sus maridos? Y Jesús le dice, mucho erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermano, hay gente que está en ignorancia, hermano, que erran porque no creen en toda la Escritura, hermano. Es importante, cuando uno predica algo, instar a los demás, darle participación. El apóstol Pablo lo vamos a ver cuando va y le predica a este rey de Israel, Agripa y Berenice, dice, ¿crees en estas cosas? Y usando de retórica responde a sí mismo el apóstol Pablo, yo sé que crees. Yo sé que no es solo curiosidad lo que te ha traído acá. Hermano, que no haya nada, que no estemos preocupados de la mirada que está. ¿Qué va a decir el que está al lado mío si yo levanto la mano? ¿Y qué va a decir este otro si yo oro en voz alta? ¿Y qué van a decir si yo vengo a la iglesia? Muchas veces la gente está muy preocupada de lo que piensan los demás. Pero, hermano, es importante dar testimonio. Por eso hemos dicho, aún a través del bautismo, estamos dando testimonio de que creemos que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Y que cuando salimos de las aguas, no salimos de la misma manera, sino que salimos para vivir en una vida nueva, en una vida diferente, agradable a Dios. ¿Quiere decir esto que no nos vamos a volver a equivocar, que no vamos? Sí, hermano, todos pecamos muchas veces, dice la palabra de Dios, pero ahí tenemos
no nos dejó solos, dice, abogado tenéis delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que está a la diestra, hermano, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, hermano, como dice el salmista. Ni siquiera entendía en profundidad esas cosas, pero el tocayo mío, Esteban, lo entendió. Dice, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y por eso intercede, dice, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Hermano, el Señor hoy está mirándonos con esa mirada de misericordia, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y allí el apóstol Pablo, en esta misma fe, es que le habla a aquel pueblo religioso, pero ser religioso no es garantía de nada, ser fariseo no era garantía de nada, ser saduceo no era garantía de nada, hermano, porque allí Jesucristo derribó toda barrera y Él tiene un pueblo, que ha de atraer así. Por eso, hermanos, que no tenemos que estar separados uno de otros, sino los que somos participantes de esta misma fe, hermano, somos creyentes, hermano, y no podemos andar como amonesta allí el apóstol Pablo. Dice, ¿cómo van a andar tan carnales peleándose? Uno dice, yo soy de la evangelista Ana, yo soy del pastor Renzo, yo del pastor David. ¿Cómo es eso? ¿Y si acaso, dice Pablo, murió Apolos o Cefas o yo por algunos de ustedes? Todos vosotros sois de Cristo. Y se regocijaba cuando llegaba a un lugar y alguien había recibido la palabra de Dios, no estaba preocupado quién vino acá a predicar. Es más, a una gente que se comportó mal con él, como fue Apolo, en un principio dice, le ruego, hermano, que los encaminen. Gente que los había dejado en el camino, como Juan Marcos, dice, también le ruego, hermano, que lo encamine en el Señor, que lo reciban. Porque, hermano, ese es el Espíritu de Cristo. Y acá, en ese Espíritu de Cristo, el apóstol Pablo no mira por su propio bien, como la Escritura nos dice en las cartas, dice, velad por toda la grey de Dios. Y él acá está preocupado de velar y de transmitir, a ver si aunque sea uno de todo el concilio, de todo aquel consejo que no se había reunido a absolverlo, había venido a acusarlo. Y él quiere presentarle aquel que ahora ellos perseguían, aquel nombre que ellos perseguían, como una vez también Saulo fue perseguidor. Dice, yo estaba igual que ustedes, perseguía este nombre. Entonces Pablo, el sumo sacerdote Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Bueno, hermanos, sobre la pared blanqueada habría mucho para hablar, pero yo le voy a resumir dos cosas que enseña la palabra sobre la pared blanqueada. La pared blanqueada enseña, dice, ustedes son como sepulcros, dice, por fuera están prolijitos y por dentro están llenos de muerte y de pudrición. Y también habla como hay ahí the crack in the wall, la grieta en la pared. Y dice, hay uno de los libros allí proféticos que dice, esto es como una grieta en la pared que amenaza la ruina, y vinieron los embarradores, diríamos hoy, vinieron los albañiles y revocaron por arriba y taparon por arriba, pero algo que es profundo y que no se arregla con un poquito de revoque, hermano. Acá entonces el apóstol Pablo le habla porque la actitud de este sumo sacerdote o sacerdote principal no era la actitud correcta. Dice, golpéenlo. Mire, hermano, si nos ligáramos un par de golpes cada vez que hacemos las cosas mal, estaríamos todos machucados acá. Esa era la actitud, y entonces por eso el apóstol Pablo lo reprende. Pero aún sin saber de que ese hombre era un príncipe de la congregación, como se llama la palabra, el propio apóstol Pablo, a pesar de que el que había estado mal era él, se retractó y dice, no debí decir eso, dice, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de la congregación. Hermano, a pesar de que alguien, y yo le pregunto, si nuestro padre es rey, ¿nosotros qué somos? Príncipe.
¿no? Entonces la palabra de Dios no está solamente escrita para el sumo sacerdote, está escrita para cada hermano. Si el hermano José, por ejemplo, es un hijo de Dios, él es un príncipe. Y uno no puede maldecir. Y maldecir no quiere decir que uno va a estar, maldito José. Es que a veces cuando empezamos a sacarle el cuero, como decimos en criollo nosotros, empezamos a hablar de un hermano, estamos maldiciendo a un príncipe de la congregación. Y el apóstol Pablo acá nos da otra lección más. Dice, no maldecirás a un príncipe, a una princesa de la congregación, a un hijo de Dios, hermano, aquel que Dios ha santificado. Hermano, no podemos nosotros estar allí en un espíritu de crítica. No me voy a extender más, después vamos a seguir la reunión que viene, así escuchamos la palabra acá que el pastor Renzo quiera compartir en esta mañana.